En este video hoy te quiero mostrar cómo se realizan los estampados con tintas plastisoles directas. Entonces, si quieres aprender cómo hacer este tipo de estampados en telas oscuras con tintas plastisol, entonces quédate a ver este video. Hola, vamos a hacer un video sobre las tintas plastisoles de colores directos. Estas tintas plastisoles de colores directos son tintas que tienen una muy buena cobertura. ¿Qué quiere decir que tengan muy buena cobertura? Que cuando nosotros vamos a aplicarlas sobre una tela oscura, como una tela negra, una tela azul oscura, vamos a tener buenos resultados. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar una capa, lo vamos a presecar, le vamos a aplicar otra capa y vamos a tener el color como debería ser. En este caso, por ejemplo, acá tenemos algunos colores que son los básicos, ¿no? Amarillo, rojo y azul. Y también el negro y el blanco. Entonces, ¿para qué nos va a servir eso? Para realizar todo tipo de colores. Todo tipo de colores vamos a poder hacer esto. Pero claro, en este caso no se va a poder hacer un color fluorescente, ¿no? Esos son también colores directos, pero son colores directos especiales, ¿no? Con acabados neones o fluorescentes. Pero tenemos que tener en cuenta algo, las hojas técnicas. Por ejemplo, acá yo tengo la hoja técnica de esta marca de tintas, Pulsar, y aquí nos indica todo lo que tenemos que tener en cuenta. Todo lo que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, nos dicen la aplicación, nos dice para qué tipo de soporte está hecho, nos dice las características de la tinta, nos dan algunas sugerencias del uso y cómo debemos almacenar la tinta en sí. Otra cosa que nos dan, por ejemplo, es la descripción y algunos puntos acerca de la importancia de los parámetros que usemos y los contenidos químicos que poseen las tintas, porque dependiendo del tipo de tinta hay tintas que son eco-friendly, que quiere decir amigables con el medio ambiente, y otro tipo de tintas que no son para nada eco-friendly, o sea que justamente te pueden hacer daño o pueden hacer daño al momento de usarlas, ¿no? Por ejemplo, acá nos mandaron la carta de colores. En esta carta de colores que le he podido descargar, acá es solamente como para ver nada más, no son los colores reales, son los que están aquí, pero al menos te puedes guiar, ¿no? de los colores. Entonces acá nos damos cuenta de que hay una gama bien grande de colores. Por ejemplo, acá tenemos un color, pero hay como un color azul, pero hay como tres colores azules. O sea, hay un Royal, hay un Impact Blue y hay otro Blue también, pero con otro tipo de codificación. Igual, el amarillo, por ejemplo, acá tengo un amarillo, pero en la carta de colores hay un amarillo limón, un amarillo rojizo, que viene a ser este de acá, y un amarillo fluorescente. Vamos a tener mayor rango para poder hacer diferentes tipos matizados especiales. Entonces, el rojo, por ejemplo, acá nos dan 1, 2, 3, 4 tipos de rojos. ¿Para qué? Para que podamos matizar más rápido diferentes colores. ¿Y qué usamos de referencia para matizar? Justamente la cartilla de colores Pantone, que es una cartilla donde cada color tiene un código y nos va a servir para guiarnos fácilmente y poder, yo creo que con estos colores podría sacar toda esa gama de colores Pantone, por ejemplo, o un color de un cliente. Entonces, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que, por ejemplo, muchas veces nos dan un color amarillo, pero después de un tiempo varía el tono. Entonces, por eso es que es necesario tener un proveedor que sea responsable y que sus controles de calidad sean muy altos. ¿Para qué? Para que ese color que está aquí, o en este caso este color que está aquí, que es en físico, se mantenga con el tiempo y no tengamos problemas al momento de matizar hoy y dentro de 2 meses o dentro de un año, cuando nos piden el mismo color, volver a usar nuestra fórmula y no haya cambio. Entonces, eso es la ventaja de mantener un proveedor que con el tiempo haga bien sus controles de calidad. Entonces, es una sugerencia. Claro que tienen que buscar cuáles son los proveedores, y entonces eso es lo que tienen que tener en cuenta con respecto a las tintas de colores directos. Vamos a comenzar este diseño de 4 colores con el plastisol blanco. pero este plastisol blanco va a estar estampado en un diseño específico.
Luego esta separación de colores va a caer blanco, va a caer el amarillo, va a caer el marrón, va a caer el color negro separado. Entonces vamos a tener que estamparlo uno a uno. Como pueden observar, esta es la tinta Plastisol blanco y tiene esta viscosidad. Entonces tú siempre cuando abras el pote, en este caso yo recién he abierto el pote, tienes que mover la tinta porque la tinta tiene una relojía. Entonces esta viscosidad que vemos acá, que de repente se puede ver como más viscoso, entonces tú tienes que moverlo. ¿Para qué? Para que se suelte y para recién comenzar a trabajar. Por esa razón es que tú vas a ver en producción, en pulpos automáticos por ejemplo, que antes de comenzar a trabajar en el pulpo automático y colocar la tinta directamente sobre la matriz, tú tienes que colocarlo en una máquina que premezcla la tinta. Entonces lo va a mezclar y va a tener un movimiento para que la tinta se vaya a soltar. ¿Ven? Entonces esta tinta tiene una viscosidad y cuando yo lo muevo va a soltarse un poco. Entonces es como si ya lo estuviera trabajando aquí durante un tiempo ya determinado. Entonces es un punto que tenemos que tener en cuenta. ¿Listo? Entonces voy a aplicar esa tinta a la matriz. Ahí está. Listo. Entonces ya lo apliqué y lo que tengo que hacer es estamparlo. ¿Cuántas capas le voy a dar? ¿Cuántas pasadas tengo que darle? Va a depender de lo que sea necesario. Entonces voy a aplicar una capa de 2 pasadas y de repente es suficiente. O tal vez necesitamos 2 capas. ¿Se dan cuenta? Entonces 2 capas es estampo, una capa de 1, 2, 3 pasadas, la que yo quiera. Le doy un secado y luego le aplico otra capa más. Entonces ya va a depender de lo que tú necesites. Vamos a aplicarlo y vamos a ver los resultados. ¿Listo? Muy bien, ya dimos una capa. Por ejemplo, si a nosotros nos parece bien que una capa es suficiente, lo podemos dejar ahí. Para mí, me parece que está todavía como que le falta un poco. Le voy a dar unas pasadas más, como es la primera pasada que le estoy dando. Entonces de repente necesitan más pases para que la tinta penetre bien por la malla y pase al soporte. Entonces vamos a aplicarle otra capa más, otra pasada más para que mejoremos este acabado. Listo, ahí para mí ya mejoró ya el acabado del estampado. Muy bien, entonces yo no lo veo mal, me parece que está bien, me parece que está correcto. Es una capa de varias pasadas porque, como les digo, al inicio la tinta todavía sigue con una viscosidad. Mientras más se trabaje, la tinta va a comenzar a soltarse y va a ser más sencillo el estampado. ¿Listo? Como para... Aquí tengo un color que es un marrón que se ha realizado con las tintas Platisoles directas. Entonces, por ejemplo, aquí he usado amarillo, rojo y negro. Entonces, ¿para qué? Para mezclarlos y para obtener este color de acá, que es un color que vamos a usar aquí, ¿no? Entonces, como es una tinta que está mezclada con colores directos, el acabado es que va a tener una cobertura en el estampado. Entonces voy a aplicarle aquí. No tengo mucho, es solo para la demostración. Ahora vamos a aplicar. Por ejemplo, aquí ya tenemos el acabado, ¿no? En el acabado podemos observar que la cobertura, a mi parecer, está bien.
sea, en mi parecer la cobertura es suficiente. Si yo quisiera darle una capa más, podría hacerlo tranquilamente. Va a depender de lo que tú quieres obtener. Va a depender de lo que tú quieres obtener. Esta cobertura a mí me parece suficiente. Ahora lo que voy a hacer es secar. Una vez que hemos estampado los dos colores, en el segundo color es un matizado, vamos a trabajar con la tinta directa. Y por ejemplo podemos ver esta tinta directa, su viscosidad, ¿sí? Está bien, pero recordemos que siempre, como estas tintas han estado envasadas, me las han traído y han estado aquí por un momento, por un tiempo guardadas, entonces tengo que moverlas, ¿ven? Entonces la viscosidad ya comienza a soltarse, como pueden observar aquí. Entonces siempre tienen que mover la tinta antes de comenzar a trabajar. Ahora sí, entonces esto vamos a trabajarlo aquí. Como les digo, la cantidad de pasadas que tú tengas que darle va a depender de cuánto depósito de tinta queremos obtener. Aquí, por ejemplo, ya le hemos dado unas 4 pasadas y hemos tenido este resultado. Pero, por ejemplo, si a tu cliente que está ahí, tu cliente te dice, ¿sabes qué? A mí me parece que tienes que darle más vida al amarillo, que a mí me parece que sí, ¿no? A algunos les va a gustar el acabado así como está, lo puedes dejar así. Pero si tú quieres darle más vida, más color, más intensidad, entonces tienes que darle otra capa más. Por ejemplo, las mallas que hemos usado para el blanco, hemos usado una malla número 43. Para el color marrón que está acá, hemos usado una malla número 61. Y para el amarillo, una malla número 61 también. Listo, vamos a secarlo y vamos a ver el acabado. Listo, ya hemos secado la primera capa del amarillo y como podemos observar tiene cobertura. O sea, esa es la ventaja de usar una tinta directa, que ya de por sí ya tiene cobertura. Si yo usara una tinta que está hecho, por ejemplo, con una base neutral, yo aplicaría el amarillo y no se notaría. Entonces, esto es lo que quiero que ustedes entiendan. Todos los colores que hemos puesto en este momento tienen solo una capa y ya tienen cobertura. Incluso lo podemos dejar ahí, pero yo le voy a dar una capa más al amarillo, solo el amarillo, para que resalte un poco más este color. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta ustedes. ¿Listo? Vamos a comenzar entonces. Como pueden observar, el amarillo ya tiene mayor cobertura y un mejor acabado. Entonces ya tenemos un acabado que se va a ver mucho más intenso y al cliente le va a gustar mucho más. Pero ya tiene un trabajo adicional, ¿no? Que es ponerle justamente una capa más de tinta. ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo normal? Aplicarle 2 capas de tinta en una tela oscura. Listo. Entonces, como pueden observar, este diseño tiene 3 colores. ¿Por qué? Porque al ser un diseño calado y ser una tela negra la que estoy usando, el delineado ya le está dando la tela negra. En el caso de yo trabajar, por ejemplo, con una tela blanca o una tela melange, sí tendría que ponerle el contorno de color negro. El blanco lo trabajé en una malla 43, ¿por qué? Porque yo tengo pensado también aplicarle con ese número de malla otros efectos especiales. Y en los colores, por ejemplo, el matizado marrón lo he hecho con una malla 6.1 y el amarillo lo he hecho también con una malla 6.1. En el caso de aplicarle el negro, que es el delineado, trabajaría con una malla 6.1 o una malla 7.7. Yo, por ejemplo, lo voy a trabajar con una 7.7 en una tela blanca.
eso es básicamente lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué otro punto es importante? La dureza de los raseros. La dureza de los raseros que hemos usado, me refiero a ese rasero, la dureza de los raseros que se miden shores que hemos usado en casi todos es de 70 shores a 75 shores A. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Otro punto importante es la tinta que estamos trabajando también. Las tintas que hemos usado para hacer este video son las tintas de la marca Pulsar y son de la línea DPT Impact Colores Directos. Listo, una vez que ya hemos terminado de hacer el pre-secado, que es con la estufa, lo que tenemos que hacer es ahora sí termofijarlo. En este caso voy a usar una plancha o una prensa térmica. Entonces voy a usar una hoja bond, ¿no? Una hoja bond, y lo voy a poner aquí encima y voy a planchar. Entonces, ¿cuánto tiempo voy a planchar y a qué temperatura? Va a depender de tu hoja técnica. Por ejemplo, la hoja técnica dice 160 grados, 1 minuto, pero eso es en el horno. Esto es calor que está aplicándose directamente sobre el soporte, sobre la tinta. Entonces va a ser más intenso, ¿no? Va a ser más fuerte, va a haber una presión. Entonces eso va a hacer que el tiempo se acorte. Por ejemplo, yo lo voy a probar a 30 segundos. Entonces 160 grados por 30 segundos. Una vez que ya transcurrió el tiempo, vamos a retirar la prenda, pero recordemos que no debemos quitar el papel de una vez, ¿no? Tenemos que quitarlo cuando esté en tibio, no cuando esté en caliente, ni cuando esté en frío, porque entonces va a quedar pegado. Tiene que estar cuando esté en tibio. Entonces esperamos a que se entibie un poco. Vamos a esperar a que se entibie un poco y luego lo vamos a retirar. Entonces el papel va a dejarte un tacto suave. Este papel ya estaba usado ya varias veces. Acá queda un poquito de rastro, pero esto se retira fácilmente, ¿no? Esto lo retiramos fácilmente. Si no se retira así, lo podemos sacar con un trapito húmedo. Listo. Entonces ya quedó, y como pueden observar, el acabado es muy suave. Entonces el acabado es muy suave y el acabado sí está muy bueno, ¿no? Entonces se siente bien suave el acabado de la tinta. Listo, ya hemos podido observar que es muy sencillo realizar el estampado, pero teniendo en cuenta todos los parámetros técnicos que hemos usado. Si tú quieres obtener estos resultados, tienes que seguir los pasos que hemos realizado. Mi nombre es Paul Subieta Hernández. Te sugiero que te suscribas al canal, que actives la campana de notificaciones para que te lleguen los nuevos videos que estoy haciendo. Gracias.